Delitos contra mecanismos de participación democrática. Hola a todos. Hoy conoceremos qué se entiende por delitos contra mecanismos de participación democrática. La protección del bien jurídico de la participación política por parte del derecho penal es de trascendental importancia para la sociedad, y resulta apenas lógica, si se tiene en cuenta que ostenta una triple naturaleza, como valor, principio y derecho fundamental, que lo convierte en uno de los pilares supremos sobre los que está cimentado el Estado social y democrático de derecho. ¿Qué se entiende por mecanismo de participación democrática? Los colombianos cuentan con varios mecanismos de participación ciudadana, los cuales dan la opción de ejercer el derecho a participar del poder político. Entre los mecanismos de participación se encuentran el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Por ser Colombia un país democrático, en el cual se busca que los ciudadanos sean quienes decidan el rumbo que toma el país, en diferentes acciones, políticas y en general decisiones, la Constitución Política Colombiana consagra en el artículo 40 que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. ¿Cómo se protege? A través del Código Penal, en su título 14 con un capítulo único con 16 artículos, por la implementación de la Ley 1864 de 2017. ¿En qué consiste el artículo 396 de denegación de inscripción? El servidor público a quien legalmente corresponda la inscripción de candidatos o lista de candidatos para elecciones populares que no cumpla con esta función, la dilate o entorpezca, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de 50 a 200, salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de prisión impuesta. En igual pena incurrirá quien realice las conductas anteriores cuando se trate de plebiscito, referendo, consulta popular y revocatoria del mandato. La misma pena se impondría al que por cualquier medio impida o obstaculice la inscripción a que se refieren los incisos anteriores. Por ejemplo, el registrador de un municipio solicita a las personas que aspiran a ser candidatos documentos que no son requisitos legales, impidiendo así su acto de inscripción. Ahora, ¿cómo se realiza el análisis de este delito? Y voy a explicar el estudio del delito del artículo 396 del Código Penal, que es denegación de inscripción. Vamos primero con el sujeto activo del delito, el cual es, en el primer inciso, un sujeto calificado, puesto tiene la calidad de servidor público a quien corresponda legalmente la inscripción. Pero, si nos vamos al segundo y tercer inciso, vemos que la calidad se pierde y pasa a ser quien alguien de forma indeterminada. Asimismo, es una forma de extender la capacidad punitiva del delito a quienes no cumplen la calidad del primer inciso y de todas formas poder castigarlos. Pasando entonces al sujeto pasivo del delito, en este caso es el Estado. Y esto es debido al bien jurídico que lesiona el mismo delito, y cuáles los mecanismos de participación democrática. Con tal motivo de que es un bien jurídico colectivo, vemos que el sujeto pasivo es el Estado. Pasando entonces al sujeto pasivo, pero de la acción, tenemos aquel al que se le impida o obstaculice su inscripción tanto como candidato en la lista de candidatos o en el plebiscito de referendo, consulta popular y revocatoria del mandato. Pasando entonces a los verbos rectores, tenemos que el delito tiene el que no cumpla, el que dilate, entorpezca, impida o obstaculice. Con tal motivo es un delito pluralternativo, debido a que tiene varios verbos rectores y que con solo cumplir alguno de los presupuestos se perfecciona este elemento para cometer el delito. Un ingrediente normativo bastante importante, que en realidad son dos, es primero el servidor público a quien legalmente corresponda. Entonces se deberá ver la ley qué servidor público corresponde la inscripción, y aquí servidores públicos ajenos a esta función,
Y el plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato al que hace alusión el delito no están explicados de manera específica en el Código Penal. Por tal motivo, deberemos remitirnos a la Constitución que nos explicará estos mecanismos de participación democrática. Pasando entonces al dolo como elemento subjetivo del delito, debido a que este delito no acepta modalidad culposa, tendremos que verificar que tengan tanto el elemento cognitivo como el volitivo. Como ya saben, es la unión de que tanto el cognitivo en la mente del actor se tenga la unión de el querer y el hacer, que sepa que las acciones que va a cometer van a llevar unas consecuencias que él quiere. Pasando así al elemento volitivo, que es que esas conductas las exteriorice y afecte la parte real en el mundo real. Ya acabando, vemos la parte de la pena, la cual es muy curiosa porque se divide en tres tipos: la pena privativa, la pena de tipo monetaria y por último la pena como medida preventiva de inhabilidad para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de prisión impuesta. De tal motivo que se le hace una restricción a los derechos democráticos que tiene la persona por haber incurrido en este delito. Ahora, ¿en qué consiste el delito del artículo 396C? El que no informe de sus aportes realizados a las campañas electorales conforme a los términos establecidos en la ley, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 400 a 1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Respecto a este delito no puede darse un ejemplo, ya que actualmente este delito no es aplicable por las razones que más adelante se darán. Ahora, ¿cómo se realiza el análisis de este delito? Este artículo fue adicionado por el artículo 16 de la Ley 1864 de 2017, mediante la cual se dictan disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática. Descripción del tipo. El sujeto activo de la conducta es indeterminado, es decir, se dirige de manera indistinta a los ciudadanos. La expresión el qué. El sujeto pasivo del delito es el Estado y el de la acción todo aquel que por la ocurrencia de la conducta se vea afectado. El verbo rector del delito es no informar. Así, siendo un tipo penal simple que exige que al realizarse esta conducta tendrá una determinada sanción, siendo una omisión propia al ser un comportamiento pasivo tipificado en la ley y a su vez sancionado por el derecho penal. El resultado es necesario para la creación de un riesgo jurídico relevante. Este resultado se debe plasmar concretamente. Por tanto, estimo que no se admite la modalidad tentativa como un dispositivo amplificador del tipo penal. El bien jurídico tutelado. Todo tipo penal contiene en su aspecto objetivado un determinado objeto de protección, según el artículo 30, numeral 2 del Código Penal. El bien jurídico de mecanismos de participación democrática es el que rige este tipo penal. Primera clasificación del tipo. El tipo penal es simple, contiene un solo verbo rector y con él se estipula la concreción del tipo penal en su conjunto. Es un tipo penal completo, pues tiene supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Es un tipo penal de resultado, pues requiere la comisión de un resultado concreto y no se castiga la mera conducta de aportar sin que medie registro conforme a la ley. Tipo penal en blanco, y esta es una de las más importantes, es que para determinar el alcance de protección del tipo es necesario remitirse a la legislación extrapenal, en este caso la expresión los términos establecidos por la ley y las campañas electorales son dos muestras fidedignas de la presencia de un tipo penal en blanco. Desde el aspecto subjetivo del análisis del tipo penal, entendemos este tipo como de comisión dolosa. Requiere que el hecho se realice de forma efectivamente dolosa, que quiere decir que la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal
y quiere realizarlo, o cuando la infracción también ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. En este caso se aplica el primer factor. El tipo penal no establece finalidad o propósito distinto que deba ser revisado en sede del aspecto subjetivo de la tipicidad. Existe, frente al tipo penal en blanco y lo que remite él, una discusión, y es si hay o no ley aplicable para el caso concreto y la aplicación del tipo penal. Al respecto, el Sistema Integral de Capacitación Electoral, mediante su página web, expresa que para el delito de omisión de información del apoderdante, actualmente no es aplicable ninguna legislación porque no se encuentra en ella ninguna obligación legal de informar la contribución a la campaña electoral. Sin embargo, en 2021, con la resolución número 8586 del mismo año, en su artículo 12 se reconoció el deber de reportar los ingresos y gastos y, especialmente, el de reportar los bienes, servicios y personal que aportan las organizaciones políticas para las campañas de sus candidatos, y ellas deberán ser valoradas en su precio comercial y reportado como una donación en especie anexando los debidos soportes. Esta redacción puede suponer una aplicación de lo dispuesto en el tipo penal respecto de legislación extrapenal. Sin embargo, ha quedado a la interpretación de la Corte la aplicación de este tipo penal. Muchas gracias. Lo anterior se encuentra como sustento en este artículo publicado por la Registraduría Nacional respecto a este tipo penal que hasta el momento no ha sido aplicado. Muchas gracias por su atención.